Buenos días. ¿Me escuchan? Qué bien. El nombre que se le da a esta prenda depende o varía del país de donde uno provenga. Por ejemplo, si le preguntas a un mexicano cómo se llama esto, te van a decir que es una playera, pero para el chileno es una polera. Para el paraguayo y para el argentino es una remera. Entonces, ¿por qué les hablo acerca de esto? Porque a veces, por no entender otras culturas, uno fácilmente puede cometer un error y malinterpretar algo u ofender a otras personas sin querer. Por ejemplo, cuando yo recién llegué aquí al seminario, paraguayo, ¿verdad? Nunca había salido de su país o no había ido muy lejos. Yo llegué y una de mis primeras experiencias en una de esas mesas atrás fue que me senté y vi una muchacha enfrente mío que tenía una playera con el logo del instituto. Entonces, lo que yo le dije como paraguayo es, y con un acento bien fuerte paraguayo, ¿dónde consigo una remera así como esa? Y me mira la muchacha así, ¿qué? Y luego alguien que estaba más en la mesa me dice, ¿quieres una playera? Yo, no, porque para mí las playeras son las que usas para ir a la playa. Entonces, no, quiero una remera, apuntando a la muchacha, quiero una remera así como esa, una del instituto. Es muy bonita, es linda, quiero comprar una. ¿Dónde consigo una remera así como esa? Apuntando a la muchacha se puso roja y yo no entendía por qué la confusión. Y después me di cuenta que lo más cercano para ella a la palabra remera es la palabra ramera. Básicamente lo que ella interpretó es que yo quería una ramera del instituto y que la estaba apuntando a ella. Esa experiencia me enseñó lo fácil que es malinterpretar algo cuando uno no conoce la idiosincrasia, la cultura de otras personas. Lastimosamente lo mismo sucede hoy con algunos pasajes en la Biblia. Sin querer, por no conocer el trasfondo judío de los pasajes, malinterpretamos algunos pasajes o no enfocamos en el pasaje a la persona correcta. Un buen ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Si tienen su Biblia pueden ir conmigo, si no, se sientan al lado de un creyente, por favor. Lucas 15, por lo general asociamos esta historia con la vida del hijo menor, con la vida del hijo pródigo, cuando en realidad el personaje principal en ella debería ser el padre. El personaje principal en la historia del hijo pródigo no es el hijo pródigo, es el padre. Y hoy me gustaría que estudiemos la parábola que conocemos como el hijo pródigo en Lucas 15 y que tratemos de entenderla a la luz de los ojos judíos, del contexto judío. Y mi deseo es que podamos apreciar un poquito más al padre, no tanto al hijo. Me gustaría que oremos y luego vamos a darle lectura al pasaje e ir estudiando de manera expositiva. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu amor. Ninguno de nosotros está aquí hoy porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú, al igual que en la parábola del hijo pródigo, eres un Padre misericordioso. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia con nosotros. Desafíanos hoy a través de tu palabra, te lo ruego en Cristo. Amén. Entonces, por favor, acompáñenme en sus Biblias a leer los primeros 3 versículos del capítulo 15 para ver la razón de por qué Jesús enseña esta parábola del hijo pródigo y eso espero que nos ayude a poder comprender mejor la parábola. Voy a estar utilizando la Biblia de las Américas. Algún día, si el Señor permite, voy a hacer como en el hermano Tyler, pararme aquí con mi versión griega y estar traduciendo la parte que voy predicando. Pero todavía no estoy en ese nivel, entonces voy a usar la versión de las Américas. Lucas 15, 1 al 3. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola. La razón por la cual Jesús refiere esta parábola en este contexto es porque los fariseos estaban viendo que Jesús se estaba asociando con los publicanos y los pecadores y estaban murmurando en contra de ellos. Entonces Jesús está dando esta historia como respuesta a la actitud arrogante y de murmuración que los fariseos tenían contra los publicanos y pecadores. Y básicamente tenemos 2 tipos de personas en la historia. Y ustedes lo pueden seguir en la pantalla. En primer lugar tenemos a los publicanos y pecadores. Sabemos que estos eran personas que tenían un muy bajo estatus social en la cultura judía. Por lo general, un publicano, un recaudador de impuestos, era tenido como menos de un perro. Eran traidores de la patria porque estaban trabajando para Roma y básicamente eran la escoria de la sociedad judía. Entonces, tenemos a los publicanos y pecadores por un lado y luego tenemos a los líderes religiosos de Israel, los fariseos y escribas. Eran personas respetadas, básicamente la élite de la sociedad.
Ellos se creían muy justos, muy buenos delante de Dios porque seguían la ley de Moisés. Entonces, aquí tenemos dos tipos de personas totalmente opuestas que están escuchando el mensaje de Jesús. Los líderes religiosos de Israel estaban enojados con Jesús porque él, siendo un rabí respetable, se está juntando con la chusma, con la escoria de la sociedad. A los ojos de los líderes religiosos de Israel, Jesús estaba haciendo algo que ningún maestro respetable haría o debería hacer. Entonces, ellos no podían entender por qué Jesús se encontraba en la compañía de ellos, por qué les demostraba gracia y misericordia a estas personas tan despreciables a la luz de la cultura judía. Entonces, para explicarles la razón de por qué se asociaba con publicanos y pecadores, Jesús les dirige 3 parábolas a los fariseos y escribas. En Lucas 15 les da la parábola de la oveja perdida, luego también en ese capítulo la parábola de la moneda perdida y finalmente la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Las 3 parábolas enseñan la misma cosa. Por cuestión de tiempo, nada más vamos a enfocarnos en la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Lucas 15, versículos 11 al 32. Y permítanme aquí, hermanos, tomarme una libertad hermenéutica y cambiarle el título que tenemos aquí del hijo pródigo a el Padre misericordioso. Quien quiera que sea que haya escrito o que le haya dado este título, no sé si fue un monje o un arzobispo, en mi opinión tuvo una interpretación muy humanista del pasaje. Creo que si le hacemos justicia, el personaje principal en la historia no es el hijo pródigo, es el Padre misericordioso. Entonces, a mí me gustaría darle a este pasaje un enfoque más teocéntrico, más cristocéntrico, y mi deseo es que podamos ver a Cristo, no solo al hijo pródigo. He titulado este pasaje El Padre misericordioso. El personaje principal de la historia no es el hijo pródigo, es el Padre. El Padre siempre es quien debe llevarse la gloria, no nosotros. Si tú eres salvo, no es por algo que tú hayas obtenido, es por la gracia, por la misericordia de Dios, por la gracia del Padre misericordioso. La historia del hijo pródigo, o el Padre misericordioso, como prefiero, puede dividirse en 4 escenas. En primer lugar, la rebelión del hijo menor, versículos 11 al 16. Luego, la recapacitación del hijo menor. Más tarde vemos la reconciliación con el Padre y finalmente la reacción del hijo mayor. La rebelión y la recapacitación del hijo menor, luego la reconciliación con el Padre y finalmente la reacción del hijo mayor. Ven que los paraguayos usamos muchas res, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer punto, la rebelión del hijo menor. Versículos 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. En la cultura de la época de Jesús era muy importante proteger el honor de la familia para una cultura oriental. La falta de respeto a los padres era algo muy grave que se castigaba con la muerte, con el apedreamiento según la ley de Moisés. Entonces, la petición de este hijo menor a su padre fue una enorme ofensa que iba completamente en contra de los conceptos culturales de esa época. Por lo general, los hijos recibían la herencia una vez que el padre fallecía. Entonces, básicamente, lo que este hijo le está diciendo a su padre es, para mí tú estás muerto. O no me da igual que estés muerto o vivo. Le está dando una enorme, o está refiriéndose a su padre como una enorme ofensa. Ahora, me gustaría que, para entender mejor esta parábola, que trates de ponerte por unos segundos en los zapatos de los fariseos que están escuchando a Jesús decir esta parábola. Para algunos de nosotros, este ejercicio no debería ser muy difícil, porque ya de por sí tenemos mucho de la actitud farisaica en nuestras vidas. Entonces, trata de esforzarte si es que no eres mucho parecido a los fariseos, pero creo que la gran mayoría nos va a resultar fácil. Piensa como fariseo. Versículo 13. Muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano o una provincia apartada, y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Tengamos en mente que este es un muchacho judío. Este es un muchacho judío y el hecho de que le pidiera a su padre su herencia antes de que él muriera fue una enorme falta de respeto que ameritaba la muerte. Según Deuteronomio 21, 18 al 20, el castigo para el hijo rebelde o contumaz era el apedreamiento por el pueblo para así extirpar de Israel este tipo de mal. Este hijo demostró falta de respeto a su padre al pedirle su herencia antes de tiempo. Pero no solo eso, sino que después su insulto fue aún mayor, porque juntó toda su herencia en no muchos días. Vender todo
Toda la herencia que recibió este hijo hubiera requerido mucho tiempo si lo hubiera vendido a un buen precio. Entonces, la única manera de poder juntarlo todo en no mucho tiempo es haciendo una oferta, es vendiendo algo por un valor inferior a lo que realmente vale. Este acto fue una enorme falta de respeto hacia el duro trabajo de su padre en acumular toda esa herencia, toda esa riqueza. Y como si esto no fuera poco, no solo vendió la herencia de su padre, sino que lo utilizó para ir a un país extranjero. Algo que ningún judío, ningún muchacho judío respetable hubiera hecho. Abandonar su país para irse a vivir a un pueblo gentil era algo que que atentaba directamente contra la cultura judía. El hijo no solo ofendía a su padre, sino que ahora también estaba ofendiendo a toda su cultura judía. Imagínate la indignación de los fariseos al escuchar esta historia. La rabia en sus caras. Que un muchacho judío abandone sus raíces judías para ir a un país gentil, una gran desgracia, es algo inconcebible. Los fariseos se están enojando al escuchar esta historia. Este hijo despreció su raíz judía y trató de buscar su felicidad, su identidad en el mundo y las cosas materiales. Siendo judío, se apartó de su pueblo, abandonó a su pueblo y fue a otro lugar en busca de satisfacción, en busca de una identidad, pero sin éxito. Versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Por lo general, hermanos, el pecado, así como en la historia del hijo pródigo, nos deja como él sucios, malolientos y miserables. Por lo general, el pecado que te promete satisfacción te va a dejar sucio, maloliento y miserable, como lo dejó al hijo pródigo. Entonces, estando en esta situación, al hijo menor se le ocurre una brillante idea. Así como nosotros cuando tenemos problemas y antes de ir a Dios se nos ocurren ideas y decimos, bueno, tengo este problema, no sé cómo voy a pagar mi cuenta en Populi. Pero conozco a fulano, conozco a Mengano, entonces voy a hablarle a Mengano, a fulano, entonces tengo una solución, ¿verdad? Se me ocurren estas ideas brillantes. O si estoy estudiando español, digo, bueno, no me está funcionando mucho esto del español. I'm trying to learn this Spanish thing, it's not working very well, but maybe if I do this, I do that, I will learn. And you try and you do your best without really depending on God. Foolishness. Qué necios somos, hermanos, cuando como este hijo menor queremos resolver las cosas a nuestra manera. Versículo 15, la brillante idea del hijo pródigo. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, gentil, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada, porque la comida del cerdo no era comible para el hombre. Imagínate a los fariseos al escuchar esta parte de la historia. No puede ser que un judío esté trabajando para un amo gentil. ¡Qué gran humillación! Y no solo eso, sino el tipo de trabajo que está realizando, alimentando a cerdos, no puede ser. Un judío nunca debería tocar un cerdo, porque el cerdo es un animal impuro. Qué bajo cayó este hijo. Primero humilló a su padre, luego humilla a su cultura, y como si eso no fuera poco, ahora se está humillando a sí mismo como judío al trabajar con animales inmundos como cerdos. Para un amo gentil no puede ser, inconcebible en la mente de un judío. No sé si se fijan, pero a la luz de la cultura judía de la época de Jesús, este muchacho merecía morir. Aquí Jesús está tratando de describir al peor muchacho judío concebible en la mente de un fariseo. En este punto de la historia, cualquier judío que estuviera escuchando a Jesús hubiera dicho que este joven rebelde merecía ser apedreado por lo que había hecho. Y esta era exactamente la actitud que los fariseos tenían hacia los recaudadores de impuestos. Básicamente los publicanos habían hecho la misma cosa que este hijo pródigo había hecho. Estaban trabajando para un amo gentil, para el imperio romano, haciendo algo tan detestable, robándole el dinero a su pueblo para dárselo a su amo gentil, algo que los asirían con trabajar con cerdos, algo tan denigrante como trabajar con cerdos. Este hijo había cometido un pecado imperdonable, humillar a su padre, humillar a su cultura judía y humillarse a sí mismo como hombre. Merece la muerte, necesita ser apedreado. Pero la historia no termina allí, hermanos. La historia no termina allí. Vemos la recapacitación del hijo menor en los versículos 17 al 21. Entonces, volviendo en sí. Qué frase más hermosa, hermanos. Qué frase más hermosa. Entonces, volviendo en sí, arrepentimiento. Se dijo,
¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, porque yo sé que él es misericordioso. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. El arrepentimiento verdadero, hermanos, así como este hijo, consiste en entender mi gran culpa delante de Dios y en reconocer que no merezco nada delante de Él. No merezco ser llamado su hijo. Esto fue lo que este hijo menor hizo. Después de haber pasado por toda esta humillación, entró en razón y se arrepintió del gran mal que había hecho. Se dio cuenta que ya no merecía ser llamado hijo de su padre, que había perdido su posición delante de él. Pero no solo esto, sino que se dio cuenta de quién era él. No solo se dio cuenta de quién era él, sino de cómo era su padre. Él sabía que su padre era alguien misericordioso. Se acordó que aún hasta los esclavos, hasta los siervos vivían mejor que él, porque su padre era un padre misericordioso. Para poder entender la gran misericordia de Dios hacia nosotros, primero debemos entender nuestra gran culpa ante Él. Hasta que no comprendamos el abismo de nuestro pecado y nuestra miseria delante de Dios, no podremos entender lo excelso y sublime de la gracia de Dios hacia nosotros. Como Isaías, jamás podrás decir, santo, 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 si primero no te das cuenta de tu pecado y dices, ay de mí que soy pecador, ay de mí que soy pecador. El hijo entendió su pecado y reconoció la gracia de su padre. Entonces decide regresar a su casa para pedirle perdón y rogarle que lo reciba como un esclavo. Versículo 20, y levantándose fue a su padre. Y aquí vemos un giro en la historia. Después de todo lo que había hecho este hijo, ahora decide regresar a su padre y pedirle perdón, pedirle misericordia y que lo reciba como un esclavo. El arrepentimiento, hermanos, es el primer paso para poder restaurar nuestra relación con Dios. A menos que entendamos lo mucho que hemos ofendido a Dios y nos arrepintamos de nuestros pecados contra Él, no podrá producirse una restauración genuina. Eso fue lo que este hijo menor hizo. Reconoció su pecado y regresó arrepentido a casa junto a su padre. Y ese es el llamado de Dios a nosotros, hermanos, que regresemos a Él arrepentidos a casa, porque Él es un Padre misericordioso. Y vamos a hallar restauración en Él. Ahora, regresa a su casa. ¿Y qué hace el padre? ¿Qué hizo su padre cuando su hijo regresó? Versículo 20. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. ¡No! ¡Ese hijo merece muerte! Grita el fariseo. ¡Merece muerte! Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Un padre judío honorable nunca corre, y menos si es para recibir a un hijo rebelde como este. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Compasión, misericordia, charis, gracia inmerecible. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que el padre vio a su hijo cuando él todavía estaba lejos? Cuando su hijo todavía estaba lejos. El padre lo vio a la distancia. Hermanos, eso nos enseña que el padre estaba buscando a su hijo. Estaba anhelando que regresara. Estaba mirando a ver cuándo iba a regresar. Y si eso no fuera poco, dice que después de verlo corrió junto a él. Culturalmente un anciano honorable nunca corre. Tiene siervos para que corra delante de él. Pero este padre se humilló en correr, en ir junto a su hijo, a recibirlo como hijo. El padre estaba esperando que su hijo regresara, lo estaba buscando ansiosamente y cuando lo encontró, se echó sobre su cuello, lloró y lo besó. Hermanos, el cristianismo es el único sistema de fe en donde el Dios ofendido toma el primer paso en buscar al hombre ofensor. Todas las otras religiones, el hombre está tratando de ganar el favor de Dios. El cristianismo es el único sistema de fe en donde el Dios ofendido busca al hombre ofensor. Y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Al igual que este hijo rebelde, nosotros habíamos ofendido a Dios y estábamos alejados de Él. Pero cuando regresamos a casa arrepentidos, hermanos, aún oliendo a cerdo, como este hijo pródigo, a la distancia Él nos vio y corrió a recibirnos con charis, con gracia inmerecida. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque nuestro Padre es un Padre misericordioso. No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, por gracia.
A la luz de la cultura judía, lo que este padre hizo fue totalmente inédito y descabellado. Normalmente, lo que un padre en su situación hubiera hecho sería reunir a la ciudad y apedrear al hijo. Antes de entrar a la ciudad lo hubiera apedreado, porque eso era lo que el hijo merecía. Pero esto no fue lo que hizo el padre. El padre estaba buscando a su hijo y le demostró gracia y misericordia cuando él regresó a casa arrepentido. Esta fue exactamente la actitud que Jesús mostraba hacia los publicanos y pecadores arrepentidos. Los perdonaba y les demostraba gracia, y los fariseos ardiendo de ira, murmurando en sus corazones. Esto es lo que vemos aquí, el gozo del padre al reconciliarse con su hijo que estaba perdido. La reconciliación con el padre, versículos 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Al recibir a su hijo, este padre le dio cosas que el hijo no merecía. Le dio ropa y le dio vestido. Es decir, le regresa su dignidad de hijo. Mi hijo no es un esclavo que anda desnudo. No, denle el mejor vestido. Le regreso su dignidad. Él no es un esclavo, él es un hijo digno de llevar vestido. Alguien con honor. Hermanos, así como este hijo, Cristo nos ha vestido, nos ha revestido de su justicia. Delante de Dios tenemos un vestido sublime por lo que Cristo hizo por nosotros. En el Edén, Adán y Eva no se vistieron a sí mismos. Dios les proveyó vestido. Dios nos proveyó a Cristo y nos revistió de su justicia. Así como el Padre al Hijo pródigo, Dios nos ha quitado de nuestra vergüenza y nos ha hecho hijos dignos gracias a la obra de Cristo en la cruz. Le da ropa, le da un anillo, es decir, le otorga toda la autoridad de la casa. Los reyes y príncipes usaban un anillo como señal de autoridad y de poder. Lo que este padre está haciendo al darle el anillo es decir: mi hijo tiene toda la autoridad, todo el poder de mi casa. Le regresa su lugar como hijo. Y lo mismo hizo Cristo por nosotros, hermanos. Antes de ir al cielo dijo: toda mi autoridad les dejo para proclamar el evangelio. Le da un anillo, le da ropa y también le da sandalias para sus pies. Es decir, su hijo es una persona prominente. Él no es un esclavo que anda descalzo. No. Él es un hijo y merece llevar sandalias. Es alguien con responsabilidades honorables. Sin merecerlo, el padre le restaura a su hijo completamente. Le da privilegios y dignidad que no merece. En esta parábola, el padre misericordioso recibe al hijo y le devuelve todo su honor, todo su valor y prestigio. No porque él lo merecía, sino porque el padre es un padre misericordioso. Hermano, si estás aquí hoy, si estás sentado aquí como alumno, como staff, no es por algo que tú hayas hecho, es porque tienes un Padre misericordioso, por gracia. En esta historia, el padre le demuestra gracia a su hijo, dándole cosas que él no merecía. Pero no solo eso, sino que se regocija con él. Versículo 23, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nada le causa mayor gozo a Dios, hermanos, que cuando su hijo o una persona que estaba alejada de él regresa a él arrepentido, regresa a casa. Los publicanos y pecadores que estaban con Jesús entendían su estatus delante de Dios y reconocían su necesidad delante de él. Iban a Jesús y Jesús por ende les demostró gracia. Por otro lado, tenemos a los fariseos y escribas que se veían a sí mismos como justos, como cumplidores de la ley de Dios. Y ellos no comprendían cómo Cristo les estaba mostrando gracia a estas personas que no merecían nada. No comprendían, así como en esta historia, por qué el Padre era misericordioso con su Hijo. La parábola del Hijo pródigo es un ataque directo a la actitud de menosprecio y arrogancia que los fariseos y escribas mostraban hacia los publicanos y pecadores que estaban con Jesús. Jesús les enseña a los fariseos que así como este padre perdonó a su hijo porque él era un padre misericordioso, Jesús perdonaba a estas personas y se juntaba con ellos porque él era un padre misericordioso. En esta parábola, el padre representa a Jesús y la gracia que él mostraba a los pecadores. El hijo menor representa a los publicanos y pecadores arrepentidos que venían a Jesús. Pero hay alguien más en la historia, el hijo mayor. Veamos cómo reaccionó cuando su hermano regresó a casa y su padre le mostró misericordia. La reacción del hijo mayor, versículos 25 al 32. Y su hijo mayor, ¿dónde estaba? Estaba en el campo,
Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿En quién te hace pensar? Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Siempre estoy cumpliendo tu ley. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Dónde estaba el hijo mayor cuando su hermano menor regresó a casa? En el campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Trabajando. Los fariseos se jactaban de cumplir la ley de Dios. Ellos se esforzaban por trabajar y estar en el campo cumpliendo los mandatos, las órdenes de Dios. En esta parábola, el hermano mayor representa a los fariseos y escribas que se veían a sí mismos como hijos obedientes y merecedores del favor de Dios. Ellos siempre estaban en el campo, siempre estaban trabajando para tratar de agradar a Dios. Así como el hijo mayor se enojó con su padre por recibir a su hermano menor, los fariseos se enojaron contra Jesús y murmuraron contra él porque él recibía a personas pecadoras y merecedores de la gracia de Dios. Jesús les refiere esta parábola a los fariseos y escribas para mostrarles que Él es como ese Padre misericordioso que se alegra cuando aquellos que estábamos alejados de Él regresamos a casa arrepentidos. Versículo 31. Y Él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. La razón por la cual Jesús demostraba gracia a los publicanos era porque ellos habían estado perdidos, así como nosotros, hermanos, pero habían sido hallados. Estaban perdidos, pero habían sido hallados, y eso era causa de regocijo para Jesús. Como resumen, en la parábola del hijo pródigo, el Padre misericordioso representa a Jesús, el hijo menor representa a los publicanos y pecadores y a todos nosotros que un día nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocimos nuestra falta delante de Dios y vinimos a Él arrepentidos, gracias a Cristo. Y el hijo mayor representa a los fariseos y escribas y a todas aquellas personas que en la actualidad tratan de agradar a Dios a través de sus obras. Para poder entender correctamente esta parábola de Jesús, primero debemos entender la cultura y el contexto con el que fueron dadas. Me molesta, hermanos, que por falta de entender la cultura de la época de Jesús le demos gloria al Hijo, cuando en realidad el que tiene que llevarse la gloria es el Padre misericordioso. Mi deseo es, hermanos, que nos regocijemos en esa salvación que tenemos en Cristo. Nosotros éramos como ese hijo pródigo. Estábamos perdidos un día, pero gracias a la misericordia de Dios, ahora estamos o hemos sido hallados. A través de Cristo hemos regresado a casa y Dios se alegra, se regocija con nosotros. La parábola del hijo pródigo nos enseña que nuestro Dios es un Padre misericordioso. Él perdona a aquellos que vienen a Él arrepentidos. Mi pregunta para ti es, ¿cómo está tu relación con el Padre? Cuando tienes problemas, ¿vas al hombre extranjero o vas a Dios? ¿Tienes la actitud de arrepentimiento del hijo menor o el de autojusticia del hijo mayor? Y quizás la pregunta más importante de todas es, ¿has regresado a casa arrepentido? Es posible que estés aquí en el seminario por la presión de tus padres o la presión de tu pastor, pero que realmente tu mayor tesoro no sea Cristo. Si esa es la situación, regresa a casa, regresa a casa. Tienes un Padre misericordioso que te está esperando. Si ya aceptaste el Evangelio, mi deseo es que esta parábola del Padre misericordioso haga que tu corazón arda de afecto y de amor hacia Cristo, que lo atesores más, porque Él es ese Padre misericordioso que te rescató, que te recibió, aun cuando regresaste oliendo a cerdo. Nuestro Señor es un Padre misericordioso que recibe a todo aquel que regresa a Él arrepentido. Gloria a su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias porque nosotros éramos como ese hijo pródigo, malolientos, que nos alejamos de ti, no te dimos el honor que tú merecías. Olíamos a cerdo, pero en tu gracia al vernos tú corriste y nos abrazaste y nos diste un beso sin merecerlo. Gracias por tu misericordia, gracias porque somos salvos, no por lo que nosotros hagamos, sino porque tú eres un Padre misericordioso.
A ti te damos la gloria y la honra, solo tú la mereces. En Cristo oramos. Amén.